Vayan abriendo su Biblia en el texto que todos se aprenden para que sean teólogos de la palabra de Dios. No se los tengo que decir. ¿Verdad que no? ¿Cuál es el texto que toda la iglesia se sabe? A ver, vamos a dar chance aquí a los que tienen el discernimiento. ¿Cuál es ese famosísimo verso que toda la iglesia se sabe? ¿Cuál? Pero dígame pues, ¿cuál es? ¿Qué versículo? ¿Cómo dice? Qué bueno, ¿verdad? Gracias a Dios que sí tienen el discernimiento. Bueno, vamos a leer San Juan 3:16, el verso que todo teólogo se sabe aquí. Si no te sabes San Juan 3:16, no calificas para teólogo, ¿eh? Así es de que comiencen por memorizarlo, por favor. Vamos a leer San Juan 3:16 y vamos a leer Romanos 5:5. Vamos a iniciar con estos dos versos, así es de que prepare por ahí su espada de dos filos, por favor. Dice la Biblia en San Juan 3:16: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Acompáñenme rápidamente, por favor, a Romanos 5, versículo 5. Yo le voy a dar lectura y quiero que usted se centre en lo que vamos a compartir hoy, porque hoy vamos a hablar de el tema. Este tema es prácticamente el número 11 de la serie Beneficios de un nacido de Dios, y lo acabamos de cantar, que usted y yo somos hijos de Dios, hemos nacido de nuevo. Hubo mucha gente que lo despreció, los judíos, los mismos, ¿verdad?, de Israel despreciaron al Señor, pero hubo muchos que le dieron un sí, así como usted y yo. Y hoy vamos a hablar de ese Dios de amor. ¿Cuántos aman aquí, por cierto? Si sabían que hoy es el día de la Hani no Chirris, ¿verdad que sí? ¿Ya planearon dónde lo van a llevar? Que te voy a sacar mañana, mi amor, pero a la iglesia nomás, ¿no? Yo te prometí sacarte, pero no te dije a dónde. Así es que te saqué, a que limpiaras la nieve y te llevé a la iglesia y listo, ¿verdad? Hoy es el día de la Hani no Chirrios, hermanos. Felicidades, hermanos y hermanas, que han tomado ese tiempecito para llevar a su esposa a algún lado. Posiblemente, ¿verdad?, tuvieron un plan ayer, hoy a lo mejor, no sé, pero qué bueno que vino también a la iglesia a darle gracias a Dios por un día más, por una fecha más. Nosotros no somos dogmáticos, no nos enfocamos en un solo día, porque el Dios de amor ha sido desde siempre, ¿verdad? Y para amar a su Hani no Chirrios, pues hay que amarla todos los días sin excepción. No le hace que sea un 14 de febrero o un 34 de febrero, ¿o así? Muy bien. Recipientes del amor de Dios. Ese es el beneficio número 11. Recipientes del amor de Dios. Dice la Biblia en Romanos 5, versículo 5: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios, quiero que subraye esa frase, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. ¿En dónde lo puso Dios, mis amados? Que no se les olvide, en lo interior, en un área impalpable, por el Espíritu Santo que nos fue dado. Muy bien, una versión diferente para comenzar a desarrollar el tema en San Juan 3:16. Vaya por favor a San Juan 3:16, y yo quiero leerles Romanos 5:5 en una versión diferente. Dice así: esa esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura Dios nos ama. ¿Sabían eso, cristianos?
Bueno, ya lo escuchaste. Sabemos con cuánta ternura Dios nos ama, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Y ese es el tema que vamos a tratar hoy, recipientes del Espíritu de Dios. Recuerden que un recipiente es para llenarlo, es para utilizarlo, ¿verdad? Muy bien. Acabamos de leer en San Juan 3:16 lo que Dios expresa, lo que Dios ha expresado desde siempre, ¿verdad? Desde el principio de la creación. Es interesante saber que en todos los 66 libros que componen la Biblia o que completan las Sagradas Escrituras, usted y yo no hemos leído, los que ya leímos toda la Biblia completita, no hemos leído un solo versículo que exprese directamente algo así como: de tal manera Dios amó al sol o a las estrellas, a todo el reino, ¿verdad? A los ejércitos de las estrellas o de los cielos, porque de tal manera Dios amó a los mares, a los cielos, toda su creación, al día o la noche, aún sabiendo que Dios invirtió tiempo para crear todo el universo. ¿Sabía que Dios invirtió días para crear todo lo que hoy vemos? Dice la Biblia que de lo que no se veía, creó todo lo que hoy podemos usted y yo mirar, lo que nos alcanza a ver, ¿no? Porque ¿quién puede alcanzar a ver las galaxias? Humanamente hablando, no podemos alcanzar a ver todo eso, y nadie ha alcanzado sino parte de ello nomás, como es a la luna, ¿verdad? Posiblemente algún planeta. Pero aún sabiendo todo eso, Dios invirtió días para crear todo el universo, dándole vida. Y quiero que entendamos, mis amados, que aunque no hay una expresión que Dios diga de tal manera Dios amó al día o la noche, por así decirlo, aún así Dios utilizó sus virtudes para crearlos. Dice la Biblia en Jeremías 51, versículo 15, Él es el que hizo la tierra con su poder. Dios, 51:15 de Jeremías. Lo puede encontrar en Proverbios 3:19 también. El que afirmó el mundo con su sabiduría, fíjense, con su poder hizo la tierra. Con su sabiduría afirmó todo el mundo, todo el universo, y extendió los cielos con su inteligencia. Fíjate cómo hubo un Dios que utilizó virtudes para crear todo lo que hoy se conoce como el universo, y no hay una sola expresión de amor directo a ellos, así como lo hace con usted y conmigo. Lo único que menciona de la creación, aparte del ser humano, dice la Biblia que vio Dios, Génesis 1:31, vio Dios que todo lo que había hecho, he aquí era bueno. ¿En qué tanto, mis amados? En gran manera, dice la Biblia. Hasta ahí nomás menciona de la creación. Eso es todo lo que menciona de todo lo que fue hecho, es bueno en gran manera. Lastimosamente los seres humanos nos hemos hecho cargo de desfigurar un maravilloso y perfecto planeta que Dios hizo, porque no lo hizo sin pensar, hermanos. Lo acabamos de mirar, que Él utilizó su poderío para hacer lo que hizo. Y quiero que me siga con atención. No quiero rellenar este tema con X palabras, no. Aunque no debemos ignorar que fuera del hombre, todo lo que Dios crió lo hizo para favorecer a la humanidad. Todo, hermano, sin excepción. Lo hizo con clara intención de beneficiar a todos aquellos que de tal manera, dice la Biblia, Dios siempre ha amado. Y lo demostró enviando a su unigénito Hijo, como lo cantábamos. Dios, a través de su palabra, nos confirma que el verdadero amor se demuestra con actos. El verdadero amor necesariamente se tiene que demostrar con actos. Dios lo demostró porque dio lo mejor. De hecho, se dio a sí mismo. Dios dio lo más preciado, tal y como lo leemos en San Juan 3:16, porque de tal manera Dios amó, sabiendo que la vida del Padre siempre ha sido la misma que el Hijo. El Padre y el Hijo, dice la Biblia, que siempre han sido uno.
Para nosotros, para usted y para mí, como humanos, mencionar la frase te amo o yo te amo, utilizando las palabras verbales, diciendo audiblemente te amo, es bastante difícil, ¿no lo cree? Es sencillísimo. A todos les decimos I love you, a todos decimos te amo, ¿sí o no? No es complicado, hermanos. Digo verbalmente hablando, así como ustedes me están escuchando. Pero para demostrarlo tenemos muchísimos problemas. Ahí es donde nos metemos en un lío. Para demostrar amor, o para demostrar que verdaderamente amamos, se necesitan hechos, y es necesario dar lo que profundamente sentimos. En esta frase que San Juan menciona de una manera poética, de tal manera amó Dios. Acuérdense que usted y yo somos recipientes del amor de Dios, ya lo leímos y lo hemos experimentado. ¿Quién de aquí de los presentes nacidos de Dios puede decir, oiga, pastor, yo no siento llenura de parte de Dios? ¿Quién lo puede decir, hermanos? Eso es imposible negarlo. Dios ha llenado todo nuestro ser sin excepción. Esta es una frase tan pero tan sencilla de pronunciar, sencilla de memorizar, muy sencilla de deletrear. Sin embargo, es muy difícil de entenderla. Y en la mayoría de ocasiones, o en la mayoría de los corazones, es imposible de creer, dices tú. De tal manera Dios amó, la mayoría de gente no lo cree. ¿Sabía que somos minoría, cristianos? ¿Sabía que los hijos de Dios somos minoría en este planeta? Eso significa que no todos lo han creído, la mayoría no lo cree. San Juan, inspirado por el Espíritu Santo, utilizó un lenguaje poético con el propósito de dar a entender la manera más clara o la manera más sencilla de lo que Dios expresa en esta profunda frase. De tal manera Dios amó. Hoy el mundo celebra el amor. Hoy en todo el mundo, alrededor del mundo, dígase religioso, dígase sectario, dígase cristiano, dígase ateo, en todo el mundo de muchas maneras celebran el amor. Aquí San Juan, con vamos a decirlo, con esa actitud poética, menciona que de una manera incomparable Dios amó. ¿Qué es un poeta, pastor? ¿Qué es ese lenguaje poético? Miren, un poeta es la persona que mediante escritura o mediante palabras expresa emociones, expresa sentimientos y también expresa sensaciones. Dije a través de escritura y palabras, eso es lo que hace un poeta. Hemos escuchado varias veces las personas que tienen ese tremendo talento de poesía, la manera como se esfuerzan para expresarse, para tocar las emociones del público, de la audiencia, cómo expresan sentimientos y sensaciones a través de palabras audibles o a través también de escritos. Hemos leído y hemos escuchado poetas, poetisas como las mujeres, cómo se esfuerzan y cómo tocan el corazón de la audiencia cuando están expresando cosas. ¿Sí o no? Y aquí miramos el evento más grande de toda la historia de la Biblia. Esa expresión poética más amorosa, sobrenatural, lastimosamente la más controversial y la más cuestionada por la mayoría de gente. Aquí miramos al creador de todo el universo expresando sus sentimientos. ¿Sí sabía que Dios tiene sentimientos? ¿Sabía eso? Génesis 6, en el versículo 5, y le dolió Dios en su corazón. Aquí Dios está reflejando su esencia divina e interna hacia nosotros, no hacia el sol o hacia la luna, no, hacia nosotros. ¿Sabías que Dios es el único ser sobrenatural que es capaz de expresar amor en todo lo que hace? Es el único, es el único ser sobrenatural que tiene la capacidad de expresar amor en todo lo que hace.
Sin embargo, tú y yo le reclamamos. ¿Cuánto le estamos reclamando por los 24 grados bajo cero que disfrutamos anoche? Si sabías que Dios expresa su amor. ¿Sabías que cada vez que caen tormentas de nieve, Dios expresa su amor? No lo entendemos, cristianos, porque tenemos una mente tan pero tan pequeñita que no entendemos cómo Dios expresa su amor. Yo he notado un dato bien curioso, que cada vez que experimentamos fríos debajo del cero, fríos congelantes, fríos extremos, y sígame con atención, siempre amanece bien soleado, hermanos. Yo tengo más de 20 años, tengo 26 años en Estados Unidos, 23 en Minnesota, 3 en Nueva York. Y me acuerdo que cada vez que surgen estos fríos congelantes, siempre Dios nos acobija con el solecito. Dios expresa su amor en todo, mis amados, en todo lo que hace. No creo que esa sea tu condición y la mía. No lo creo. No nos podemos comparar a Dios. En su creación, en darle vida a su creación, expresa Dios su amor. En sus mandamientos Dios expresa su amor. En sus advertencias Dios expresa el amor. En su disciplina, en la corrección, aún en el castigo, voy a ir más allá, aún en la ira de Dios, Dios está mostrando su amor. No lo entiende mucha gente, muchos de aquí no lo están entendiendo, ya lo entenderás. No te preocupes, obedece a Dios. Dios está preparando una iglesia para que entendamos un poquitito más de lo que entendemos. Dice la Biblia en Santiago 1, versículo 20, que en la ira del hombre no obra la justicia. Sin embargo, en la ira de Dios sí obra la justicia y se demuestra el amor de Dios. Yo sé que mucha gente no lo va a entender. No, hay que leer toda la Biblia con reflexión, con calma, y se va a dar cuenta de lo que estoy diciendo, mis amados, de lo que la Biblia dice. El enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. ¿Cuántos se han enojado aquí, por cierto? No volteé a ningún lado, aquí está uno. Bien enojón. ¿Verdad, líderes que sí? Servidores de la iglesia, ¿verdad que soy bien enojón? Aquí está Timoteo, mira, que no me va a dejar mentir, soy bien enojón. Por la gente ya no quiere venir. En Santiago 1, versículo 20, y cuando yo me enojo, yo no expreso amor. Eso es lo que yo considero, ¿verdad? Dios conoce mi corazón, y aquí está mi Padre Celestial. El enojo humano no produce la rectitud que Dios desea, porque Dios quiere que si mostremos rectitud, no expresamos amor, sin embargo Dios expresa el amor en todo. Yo quiero que entendamos algo, iglesia. Dios no solo expresó su amor a través de escritos o a través de palabras como un simple poeta, sino a través de un acto real que se efectuó hace 2000 años, a vista de todo el mundo, hermanos. El Imperio Romano en aquel día no se expandió por casualidad. No fue ninguna casualidad. Todo tiene un propósito de Dios. Y el Imperio Romano fue testigo, porque incluso romanos, impulsados por la ira de los israelitas, fue que crucificaron al Señor Jesús, porque ellos eran la autoridad. Los israelitas no tenían ningún mandamiento para crucificar a alguien, ¿no? De hecho, los israelitas mataban a alguien a pedradas o lo mataban de alguna otra manera. Y después lo colgaban en el Antiguo Testamento. Ellos no mataban a las personas arriba de una cruz como los romanos. Este evento de porque de tal manera Dios ama al mundo y lo demostró en la cruz de Cristo, este evento no solamente está registrado en la Biblia, sino la misma historia secular divide la historia antes de Cristo y después de Cristo. Dios comprobó visiblemente delante de todo el mundo, delante del imperio más poderoso, como lo dije yo en aquellos días, Roma, que de tal manera o de una manera incomparable, el creador del universo
iba a demostrar su amor de una manera visible. Y vaya que nos hace falta, hermanos, a usted y a mí. ¿Por qué lo tenía que hacer el Señor, hermanos? La Biblia dice que Dios no es hombre para que mienta. No es hijo de hombre tampoco para que se arrepienta como usted y yo lo hacemos. Muy posible que usted le prometió algo a su Jani No Chirrios ayer o hoy, y a lo mejor ya se lo olvidó. Yo no sé. Simplemente lo saco a relucir porque así somos los seres humanos. Dios, dice la Biblia, que Dios no se puede negar a demostrar el amor. En primera de Juan 4:8, ¿quién no ha leído o quién no se sabe ese verso? Que Dios Él es amor en esencia, hermanos. La esencia de Dios, que es el conjunto de características permanentes e invariables que determinan su ser y sin las cuales no podía ser Dios. Esa es la esencia de Dios, hermanos. Si Dios no fuera amor, no fuera Dios. Si Dios no fuera justo, no podía ser Dios tampoco. Es decir, Dios en su justicia, en su ira, no deja de ser amor. Por eso de tal manera irrepetible ama al mundo. Dice la Biblia en Jeremías 31, versículo 3, que Dios nos ama con amor eterno. Jeremías 31, versículo 3. Con amor eterno yo te he amado. Eso no sucede en muchas parejas, cristianos. Nosotros, ¿verdad?, como seres humanos le hemos prometido amor hasta la muerte a nuestra expareja. Pero después de 1 año, 5 años, 3 años, ¿qué sucede, hermanos? Hay personas que se han prometido amor eterno. Yo lo dije hace ratito, expresar amor no es ninguna ciencia, no es nada difícil. Pero cumplirlo, eso sí es difícil, hermanos. Si sabían, ¿verdad?, que el compromiso no es fácil. Sabían que demostrar no es nada fácil. No, yo hoy hice un acto. Hoy hice un acto en la mañana que no voy a decir qué. Dice la Biblia que no le digas a tu izquierda lo que hace tu derecha. Pero ¿saben por qué lo hice? ¿Saben por qué, mis amados? Porque yo sé que el amor se demuestra. Porque yo sé que la rectitud se tiene que demostrar. Y usted y yo estamos aprendiendo de Dios. No vamos a ser todos poderosos, pero la Biblia dice que tenemos que imitar a Dios. Tenemos que parecernos a Jesús. ¿Sabías que en esta frase, porque de tal manera Dios amó al mundo, tiene la misma vigencia y tiene el mismo impacto desde el primer momento que Dios emitió esa preciosa frase? Y déjame y te digo que hasta el momento sigue y seguirá vigente hasta el día del Señor, en este contexto. Porque el contexto dice que Dios no quiere que nadie se pierda. ¿Sí o no? Las palabras de Dios tienen un impacto y siguen teniendo vigencia hasta la eternidad, hermanos. Yo les hago una pregunta, cristianos. ¿Cuántos de nuestras palabras o de nuestras frases, especialmente las del compromiso, de que amamos verdaderamente, qué tanto de vigencia tienen esas palabras o esas frases? Te amo, mi amor. Te amo, mi vida. Te amo. ¿Qué tanta vigencia pueden tener, mis amados? A veces nomás dura, ¿qué puedo decir? A veces no salimos ni el día cuando esa frase dejó de ser. Y cuando nos asomamos a esta preciosa poesía bíblica, si usted me permite esa expresión, nos damos cuenta que tiene la misma vigencia como si Dios la hubiera soplado hace 3 segundos. Fresquecita. Y así va a ser. Hasta el momento sigue con esa vigencia porque el Dios amoroso está esperando pacientemente que todo el mundo que disponga su corazón pueda ser recipiente
para depositar su eterno amor y todos entremos al cielo. Eso es lo que Dios quiere. ¿Cuántas personas nos enseñaron a orar? Señor, lléname. Espíritu Santo, lléname. ¿Cuántos se acuerdan de esa frase? Mi pregunta es, ¿de qué nos va a llenar? Si estamos llenos, estamos completos en el Señor. El Señor dice la Biblia que por amor nos llenó, que Él derramó su Espíritu, Él derramó su amor a través de su Santo Espíritu y nos llenó. Entonces, ¿por qué le estamos pidiendo llenura al Señor? Si sabían que la llenura que la iglesia primitiva recibió simplemente fue el poder sobrenatural para controlarlos e ir a ser discípulos. Esa es la llenura, mis amados. Usted y yo estamos llenos porque tenemos el amor de Dios, tenemos su Santo Espíritu y tenemos que actuar. ¿Cuántos se sienten llenecitos? San Juan 3:16, voy a ser muy repetitivo, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Qué podemos mirar en esta frase, hermanos? Quédesele mirando a la frase, por favor. Yo quiero que usted se asome a su Biblia, porque ahí es donde se reflejan muchas virtudes de Dios y que aprendamos de Él. Dice la Biblia en San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Si usted se le queda mirando con reflexión a esta frase, lo primero que miramos es el reflejo divino. Lo primero que miramos es la incomparable y la inigualable manera de amar, la naturaleza con la que Dios ama, la facilidad con la que Dios ama. En segundo término, miramos que Dios busca recipientes para derramar su amor, porque de tal manera Dios amó al mundo, que dio, dice la Biblia. Dios busca recipientes, hermanos, corazones, para poner su amor. ¿Sabían verdad que Dios es la fuente del amor eterno? Solamente en Dios y en su amor tiene origen toda buena y toda excelente virtud. Y eso lo podemos mirar reflejados en estas letras. Cuando yo leo también la palabra de Dios ahí, de tal manera Dios amó al mundo, puedo darme cuenta de la manera desinteresada y de la manera transparente con la que solamente Dios puede amar. Creo que yo no puedo. Quiero ser humilde. Solo Él pudo haber dispuesto su amor incondicional aún sin recibir un adelanto de parte de nosotros. Es decir, Dios jamás esperó una reacción de parte del ser humano para actuar. ¿Cuántas personas, y yo no quiero que levante nadie la mano porque aquí no se trata de avergonzar a nadie, y sabemos que lo único que nos avergüenza es el pecado, yo no quiero que nadie levante su mano, pero ¿cuántos de nosotros, mis amados, para amar siempre queremos un adelanto? Si tú me amas, entonces yo te voy a amar. Si tú te comprometes, entonces yo me voy a comprometer. Si tú me dices mi amor, mi vida y mi cielo, entonces yo me voy a comprometer contigo. Si tú me tratas bien, entonces y siempre, entonces. Y ese entonces es una valla que nos está bloqueando. En este caso, está bloqueando al recipiente de Dios. Dios ya te llenó, Dios ya te equipó, Dios ya te capacitó para dar. Pero siempre anteponemos, como lo cantábamos hace rato, nuestros pensamientos, nuestros argumentos. No, es que yo no amo porque, es que yo no me he comprometido porque, es que mi esposa, es que mi esposo, y siempre porque y porque. Y aquí miramos a un Dios que amó de una manera incondicional. Nosotros los seres humanos siempre esperamos que exista un compromiso. ¿Me puedes firmar aquí? Entonces hacemos. Siempre esperamos una reacción de la otra parte para poder actuar. De otra manera, no hay trato.
no hay trato, yo no voy a hacer nada. Si él se compromete, entonces yo voy para adelante. Si él cambia, entonces yo cambio. Si él se humilla, entonces me rindo. ¿Qué hubiera sido de nosotros, iglesia, si Dios fuera como usted y como yo? ¿Se imagina dónde estuviéramos? ¿Dónde estuviéramos, hermanos? Muchos de nosotros ya no hubiéramos ido al infierno, hermanos. Pero la gracia de Dios nos guardó. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos muerto y ha habido ocasiones para morirnos? Yo en cierta ocasión me caí de cabeza, hermanos, como a 1,5 metros de altura, siendo un niño como de 8 años, imagínate. De cabeza, y caí en pavimento y lo único que me protegió fue un arroyito de agua como de 7 inches a lo mejor, imagínate, hermano, de cabeza. Y mírame, fuerte como un chivo, gracias a Dios. ¿Cuántas ocasiones Dios nos ha librado, hermanos? ¿Usted cree que el amor de Dios es casualidad? Pero siempre buscamos que la otra contraparte o la otra parte reaccione para que nosotros reaccionemos. Dios se ha dado a conocer a través de su palabra con la clara intención de que aprendamos de Él. La Biblia habla, ¿verdad?, de la misericordia de Dios. Lucas 6:36. Sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. ¿Qué significa eso, pastor? Dios quiere que aprendamos de Él, mis amados. Los escritos no están aquí simplemente para presumir que tenemos la palabra de Dios, sino más bien para ir aquí y aprender de Él, que es manso y humilde de corazón. La Biblia dice en 1 de Pedro 1:16, sed santo, como Dios es santo, como yo soy santo, dice Dios. ¿Qué quiere que hagamos el Señor? Que aprendamos de Él. La Biblia dice en Colosenses 3, versículo 13, que tenemos que perdonar como Cristo os perdona a nosotros. Tenemos que aprender del Maestro, tenemos que aprender de Dios. La Biblia dice en Mateo 22:39 que tenemos que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y quiero preguntarles, iglesia, ¿sí o no nos cuesta? Seamos sinceros. Por supuesto que nos cuesta. Claro que nos cuesta. No nos podemos comparar con el amor de Dios. ¿Conoce usted algún familiar, algún conocido, algún amigo, algún compañero de tu trabajo que te inspira tanto, incluso lo admiras por la manera tan especial de amar a su esposa? Es posible que usted conozca a alguien. Esa manera tan visible, esa manera tan difícil de esconder, esa manera comprometida, tan natural, que te provoca admiración. ¿Conoce gente así, hermanos? Yo en cierta ocasión conocí a un hombre que ni cristiano era, un patrón que tuve de él, él es austriaco. Este hombre, hermanos, amaba a su esposa como no tiene idea. La cuidaba, yo podía ver, ¿verdad?, cuando este hombre se expresaba tan bonito de su esposa, la cuidaba, la respetaba, se sonreían. Y eso a mí me provocaba admiración y respeto hacia esa pareja. Eran mis patrones en aquellos días. Muy buenas personas, por cierto, y no eran cristianos, hermanos. Y la Biblia también habla de gente que ha aprendido de Dios. Dice la Biblia, ¿verdad?, en Génesis 29:20, que hubo un hombre llamado Jacob. Este hombre, ¿sí saben qué significa Jacob? Teólogos de la palabra de Dios, suplantador. Alguien que usurpa, pues. Alguien que toma el lugar. Dice la Biblia que este hombre tomó el lugar ¿de quién? De su hermano Esaú. Ya sabe usted la historia mejor que yo, ¿verdad que sí? Pero como fue usurpador, o como tomó el lugar de su hermano, porque la primogenitura sí era directamente para su hermano, pero por motivos que yo ya expliqué varias veces, vea la enseñanza de hace 8 días de la formación ministerial. Por muchos motivos, mis amados, este hombre tuvo que pagar lo que hizo. Lo que hacemos usted y yo, mis amados, tiene
siempre tiene consecuencias. Pueden ser buenas o pueden ser malas. No hay ningún acto que hagamos, ningún acto, que no recibamos lo que estamos sembrando. Dice la Biblia, no os engañéis, Gálatas 6. Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, eso exactamente segará, eso cosecharás. En el ámbito espiritual, porque la Biblia es de ese idioma espiritual, segamos exactamente lo que sembramos. Y hubo hombres que verdaderamente aprendían de Dios a amar a sus esposas. Dice la Biblia, ¿verdad?, que este hombre conoció a una mujer llamada Raquel. Y en aquellos días, como cultura, obligaban a las personas a trabajar para darle, en este caso, a una de las hijas prometidas. Dice la Biblia que había un hombre llamado Labán, familia también de Jacob. Este hombre le dijo, sí te voy a dar a mi hija, pero vas a trabajar 7 años. Usted ya sabe la historia, que tuvo que trabajar doble. Pero la Biblia dice en Génesis 29, versículo 20, Timoteo, por favor, así sirvió Jacob por Raquel 7 años, y le parecieron como pocos días. ¿Por qué, mis amados? Porque la amaba. ¿Sí sabían, verdad, que el amor nos hace sentir bastante corto el tiempo, el verdadero amor? ¿Sabían que el verdadero amor hace todas las cosas más fáciles? El verdadero amor nos beneficia, mis amados. Yo les compartí un tema a la iglesia en Chicago este fin de semana. Reciban un saludo de la iglesia en Chicago. Ayer también se tuvieron un bonito convivio, ¿verdad?, con su Janino Chirrios. Hermanos, yo estaba compartiendo la palabra de Dios en 1 Corintios 8, en el versículo 1. Dice la Biblia que el conocimiento envanece, pero el amor, ¿qué? Edifica. El amor edifica. Y en medio de todo el tema que yo desarrollé, les decía, ¿sí sabías que hay una manera de comprobar que estoy amando verdaderamente? ¿Usted qué cree? Hay una manera de comprobar verdaderamente si estamos amando o no. ¿Cómo? Se los acabo de decir. Pero no reflexionamos. A ver, Marco, ya me enredaste aquí. El amor edifica. Si verdaderamente estamos amando como Dios quiere que amemos, tenemos que estar edificando. ¿Edificando qué? Nuestro matrimonio, nuestros hijos, las personas que nos rodean, la iglesia, etcétera, etcétera. Saque usted cuentas, saque conclusiones. Por supuesto que hay una manera de comprobar si verdaderamente estamos amando. La Biblia dice que porque de tal manera Dios amó al mundo, y aquí está usted como ese precioso resultado. Aquí está, ¿sí o no? ¿Sí o no el amor edifica, mis amados? Y usted sabe que edificar es construir, formar, levantar, hacer. Dice la Biblia también que hubo un hombre llamado Elcana, no es su compadre, fue el padre de Samuel. Este hombre tuvo a una esposa llamada Ana, padres de Samuel. Y dice la Biblia que le daba, ahí en Samuel 1, versículo 5, que le daba una parte escogida porque amaba a su amada esposa llamada Ana. La amaba, hermanos, y le daba lo escogido. ¿Qué tenemos que hacer para verdaderamente dar lo que debemos dar, mis amados? Tenemos que amar. Debemos de amar. Si sabían que usted y yo, aún amando a la manera que Dios ama, no podemos ser igual que Dios? No podemos, hermanos. Pero todo esto no tiene comparación. Aunque usted y yo conozcamos a gente que verdaderamente ama a los suyos, jamás se comparará con el amor de Dios.
¿A cuántas personas se nos ha hecho difíciles o incluso imposible de amar? Nadie levante la mano. A ver, déjame reflexionar, pastor. Déjame reflexionar si se me ha hecho difícil amar. O incluso he llegado a un extremo. Se me ha hecho imposible amar, no solamente difícil. Porque sucede, mis amados. Sucede, ¿eh? Hay parejas que se les ha hecho imposible, ni siquiera difícil. Imposible, o sea, ya rebasaron, como quien dice, el límite. Hay personas en la iglesia que se les ha hecho bastante difícil y ya se fueron al extremo de imposible, de que no pueden amar. Y la frase más ocurrida siempre es la misma. Oh, es que yo no amo como pareja porque, mira, pues es que no soy tratado como tal. O tal vez usted conozca una pareja. Oh, sí, aquella pareja se ama y se respeta. Dan todo. Puedo ver que dan todo por cuidarse los unos a los otros. Pero, porque los dos hacen su parte, pero quiero ver que uno de los dos deje de hacer su parte y después hablamos. Yo no creo que se vayan a amar así. ¿Sí sabían que para Dios no existe ningún imposible? Dios no espera la reacción de usted y la mía. Dios no espera que le sonriamos para que Él ame. Dios no jamás espera una reacción de esas, hermanos. Porque de tal manera Dios amó, dice la Biblia. Y ahí podemos mirar dos actos visibles. Dice que amó y posteriormente, ¿qué hizo, hermanos? Dio. Amar me impulsa a dar. Fue la esencia, como lo expliqué hace ratito, que naturalmente impulsó a Dios, hermanos. Por ejemplo, cuando usted y yo recibimos un golpe, haz de cuenta, algo te presiona la mano, algo te pincha tu mano. Naturalmente, ¿qué sentimos, hermanos? Te das un golpe en la cabeza, te das un fuerte golpe en X parte de tu cuerpo. ¿Qué es lo que sentimos naturalmente, hermanos? Dolor. ¿Verdad que usted no le pide permiso al cuerpo? ¿Sabes qué, cuerpo? Mira, pues, la verdad hoy no estoy de acuerdo que te duelas. Mejor ni te duelas, cuerpo, porque no te voy a hacer caso. No le pedimos permiso, hermanos. ¿Qué hacemos? Nos quejamos. ¿Por qué? Porque naturalmente vino ese dolor. Somos carne, somos seres humanos y nos dolemos. Quiero llevarlos vamos a decirlo, a la realidad de lo que sucede naturalmente con el amor de Dios. ¿Sabías que es imposible que usted y yo demos desinteresadamente? Dije desinteresadamente. Es imposible que demos desinteresadamente sin tener amor. Es imposible, hermanos. Si naturalmente no existe amor, vamos a dar esperando algo a cambio. Lo podemos comprobar en el ambiente secular, en las películas, en los shows, en los programas de televisión, en cualquier plataforma de las redes sociales, cualquier evento que usted pueda ver que no tienen nada que ver con Dios. Esas personas, hablemos de un actor, esas personas delante de la gente según se están dando amor, ¿sí o no? Se están besando, se están abrazando, toman el teléfono, se dicen cosas bien bonitas. Pero sí sabía que el actor está dando algo por interés, o la actriz. Dan varias cosas, ¿sí o no? Pero siempre con la intención de recibir algo a cambio. La gente bien emocionada ahí enfrente de la pantalla, mirando a dos actores que se están besando, incluso ambos casados, pero se están besando y se están amando, dicen por ahí. Imagínate el cónyuge en su casa mirando cómo se besa a la esposa ahí. Pero como no hay amor, mis amados, ellos dan su cuerpo incluso por obtener fama, fortuna, reconocimiento. Y pueden dar todo, hermanos. Pero ¿saben qué? No hay amor de Dios. No hay amor.
Hay muchos de aquí que podemos dar muchísimas cosas, ¿sí? Y posiblemente podamos hacerlo sin amor. Cuando andábamos alejados del Señor, mis amados, me atrevo a decir que toda la mayoría de nosotros hicimos eso. Siempre dábamos algo o mucho, pero con un interés. Siempre esperando algo a cambio. Pero cuando viene Jesús a nuestras vidas, cuando entendimos que de tal manera Dios amó, dio a su Hijo, nuestras vidas cambiaron totalmente. Usted y yo somos testigos de eso, ¿sí o no? En medio de mucha dificultad, hermanos, hubo mucha gente que estaba al borde del suicidio. Hubo muchas parejas que estaban al borde del divorcio. Hay personas que estuvieron al borde, ¿verdad?, de involucrarse en asesinatos, adicciones, vicios. Y el amor de Dios llegó a rescatarlos a tiempo. Y todo cambió. Porque dejaron ser recipientes del amor de Dios. Solo el amor de Dios hace lo que llamamos en un pasado lo imposible, hermanos. Pero sí saben que la Biblia dice que para Dios no hay nada imposible. Nada absolutamente. Yo quiero preguntarle, hermanos, quiero lanzarle unas preguntas como desafío a usted. ¿Usted ha decidido amar verdaderamente? ¿Usted ama con el amor de Dios? Y si es el amor de Dios que lo está impulsando, naturalmente está dando. Medite y reflexione por unos instantes. ¿Estamos amando desinteresadamente? ¿Amamos sin esperar nada a cambio? Una pregunta más directa a todos los janinochirrios. ¿Amas a tu cónyuge? Nadie me conteste, reflexione. ¿Esperas recibir obligadamente algo en cada acción que tú ejerces con el supuesto amor? Porque si estás esperando obligadamente a recibir algo, entonces no estás amando. Porque el verdadero amor simplemente da. ¿Sabías que el amor no se vende? El verdadero amor no se renta, no se empeña, no es para negociarlo, no es para acumular crédito, simplemente se da. O tal vez tú, ¿verdad?, que has amado tanto, porque hay muchas personas que dicen: pastor, yo he amado tanto, me he desbordado sentimentalmente amando, pastor, yo he dado todo, pero no he sido correspondido. Yo te hago una pregunta: usted que es amante como Dios quiere, pero no ha sido correspondido, ¿cómo te sientes ahorita? ¿Sientes satisfacción o sientes frustración? Porque déjenme les digo, mis amados, que el amor de Dios no tiene límites, y si estamos verdaderamente amando sin esperar nada a cambio, entonces me tengo que sentir satisfecho, aunque es posible que haya tristeza en mi corazón, porque somos seres humanos con sentimientos, ¿sí o no? Pero la paz de Dios sigue gobernando nuestros corazones, y hay satisfacción porque Dios te está edificando. Al momento que tú y yo decidimos amar, el primer edificado somos nosotros. Escúcheme bien, usted y yo que hemos sido egoístas para amar. Al efectuar el amor, al realizar el amor, cuando entregamos el amor, los primeros beneficiados somos usted y yo. Usted ya no es responsable de la otra parte. Ya no. ¿O alguien aquí es responsable de que le regresen el favor? Ciertamente no. Y no lo hacemos para que nos regresen el favor. Dice la Biblia: ¿qué de maravilloso hacemos entonces? ¿Qué de maravilloso hago si yo siempre doy? Solamente yo doy, pastor. Mi esposa no da ni la hora, yo tampoco, o el esposo. Esa es mi pregunta. ¿Usted ha amado con el amor de Dios? No somos correspondidos. Si nos sentimos frustrados,
entonces sí estamos esperando algo a cambio. ¿Cuántas personas han ido a trabajar y ya trabajé 3 meses y no llega a mis $5 de aumento? Ya trabajé 7 meses y no llega a mis $5. Y ya trabajé 1 año y no llega a mis $5 de aumento. Y seguimos trabajando inconformes porque esperamos obligadamente algo. Pero cuando tú llegas a trabajar, ¿cuánto me van a pagar? Ok, gracias Señor por ese trabajito. Sí, llena mis expectativas. Esto es lo que necesito, gracias Señor. Y te pones a trabajar. Y tú no dices nada. Simplemente te responsabilizas. Pasan 3 meses y venga para acá usted, Delfino. Y llega Delfino. ¿Qué pasó? Tienes derecho a $3 de aumento. He mirado tu trabajo. Oh, muchas gracias, gracias. Y Delfino, sin pegar el grito en el cielo, simplemente se puso a trabajar sin esperar nada a cambio. ¿Y el humilde qué hace Dios, hermanos? A los humildes los exalta, mis amados. Pero los arrogantes, esos de que llegamos, no, yo voy a dar todo y más les vale que vean lo mío. ¿Qué sucede el Señor, hermano? Llega el Señor y te agarra de aquí. Ah, o sea, es que te estás moviendo las manos para que obligadamente esperes algo. Si Dios fuera como nosotros, solo imagina lo frustrado que estuviera Dios con miles y millones de muchas personas que han decidido no amarlo. Porque es la mayoría la que no ama a Dios. Imagínate Dios todo frustrado, tirado, pataleando. Yo ya no voy a amar al mundo porque nadie me corresponde. ¿Cómo es posible? Dios no es ese, hermanos. Dios es amor y Él simplemente da. Esposos, parejas, hay un ejemplo en la Biblia que nos enseña mucho. Hay un ejemplo en la Biblia cómo el amor de Dios verdaderamente sobrepasa cualquier ofensa o cualquier maltrato, hermanos. No me responda, por favor. Hay parejas que han sido engañadas. Hay parejas que han tenido un amante por ahí. No levante la mano nadie. Entiendo que usted es hijo de Dios y que se está esforzando. Pero hay parejas cristianas que han sido engañadas. Una pareja por ahí llegó, le gustó otra, yo no sé, usted lo ha visto. Hay algo terrible que está sucediendo en la iglesia. Y bueno, las personas se sienten que se mueren. Y bueno, no entiendo perfectamente que nos vamos a doler porque seguimos siendo carne, claro que sí. Pero mis amados, ¿cuántos saben que el amor puede ir muchísimo más de la situación más dificultosa que usted y yo podamos imaginar? Mateo 1:19 dice la Biblia que hubo un tremendo hombre de Dios en el cual usted y yo podemos entender tantas y tantas cosas que no hemos podido entender. No, a mí si me hacen una de estas, mira, ahí rompo el papel de matrimonio. Y me hace una de estas y ahí le pongo sus cosas en la calle, aunque esté 25 bajo cero, le pongo sus cosas en la calle. Ah, mira, no, cálmate, Calimán. María Teresa de Calcuta, cálmese. Dice la Biblia que estando desposado José, Mateo 1:19, estando comprometido, ya habían firmado, el desposorio era una firma, legal. Estando desposada María con su madre, con José, antes que se juntasen, pero hoy se juntan primero, se halló que había concebido del Espíritu Santo José, su marido, dice la Biblia. Como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Mis amados, en esta ocasión cualquier persona apostaba a que María había engañado a su amado José. No había otra opción, hermanos, no había otra respuesta, porque fue el único evento que jamás se va a repetir, que una mujer es embarazada por el Espíritu. Es el único. José no tenía otra opción.
con seguridad me engañó María. ¿Qué otra respuesta? ¿Qué otra respuesta? Sin embargo, ¿qué fue, mis amados, lo que hizo que este hombre se alejara para no exponer a su amada esposa a morir a pedradas, como la ley lo mandaba? Dice la Biblia, como este hombre era justo y amaba a su esposa, simplemente se quiso alejar secretamente. Y eso es lo que debemos de hacer, hermanos. A veces decimos, bueno, pues yo considero ya que ya la fornicación y el adulterio, yo creo que ya no tiene remedio. Y nadie lo está probando, hermanos. No estamos dando licencia para que forniques, porque como ya escuchaste el tema que hay que perdonar todo, bueno, Dios conoce sus corazones. ¿Sí o no? Conoce Dios a los que son suyos. Y apártese de toda iniquidad, todo aquel que invoca el nombre del Señor. Porque muchas veces decimos, mira, y ahora sí ya miré que Dios perdona todos los pecados. La Biblia dice que solamente el pecado de la blasfemia contra espíritu no será perdonado. Claro que sí, ¿saben por qué? Porque esa gente no es arrepentida, hermanos. Nadie le puede llamar Señor a través del Espíritu Santo. ¿Alguien le puede decir Señor, amo, gobierno? Ni siquiera es arrepentido. Esa es la blasfemia contra el Espíritu. Gente que no conoce a Dios, gente que habla en contra de Dios siempre. Dios demostró que aún siendo sus enemigos, pónganse de pie y abran su Biblia conmigo en Romanos 5, versículo 6. Dios demostró que aún siendo sus enemigos, o siendo nosotros sus enemigos de Dios, hizo algo que la mayoría del mundo no cree ni da crédito. Porque dices tú, oye Marco, ¿será posible dar la vida por un enemigo? Miren, ¿cuántos tenemos enemigos aquí? No responda nadie. Simplemente reflexiona. Porque a veces tenemos enemigos no buscados, ¿verdad? Puede ser nuestra situación. A veces tenemos enemigos que no buscamos. Porque entiendo que usted y yo, ya como hijos de Dios, siempre buscamos el perdón, buscamos amar, buscamos vivir en armonía. Y yo considero que usted es hijo de Dios y que no está buscando enemistad, pero la hay, hermanos. Jesús, siendo el ser sobrenatural que amaba y nunca buscó dañar a nadie, tenía cientos y cientos de miles de enemigos. Imagínate, hasta por amar se buscó enemigos. Fíjese hasta dónde va el amor de Dios, Romanos 5, versículo 6, por favor, lea conmigo. Dice, porque Cristo, cuando éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, y yo quiero que me siga con mucha reflexión, ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Ahorita les explico algo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Miren, a usted y a mí, a lo mejor, ¿verdad? A lo mejor salimos ahorita. Miramos allá en la calle que está siendo castigado fuertemente un hombre. Y lo van a matar. Y a lo mejor tú, como ese buen samaritano, llegas y les dices, ¿sabes qué? Déjenlo de golpear. Mátenme a mí mejor. A lo mejor, ¿no? Y la Biblia dice, posiblemente digas, esta persona es justa, ¿por qué lo vas a matar? Déjenlo, mátenme a mí mejor. Posiblemente puedes morir por un justo o por un bueno. Posiblemente. Pero morir por millones y millones o billones, 8 punto y fracción de billones de personas que somos aquí en el mundo, siendo enemigos, imagínate.
Dice la Biblia, mas Dios, en el versículo 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, está conmigo, ¿verdad? En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, dice, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Tenemos que creer, hermanos, que ya el castigo eterno no va a caer contra nosotros. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios para la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Dice la Biblia que siendo enemigos, hermanos. Imagínate que tú llegues ahí y miras que están golpeando a tu enemigo y déjenlo, mátenme a mí mejor. A lo mejor mueres por un enemigo, pero no puedes morir por cientos de miles de enemigos, como lo hizo Dios. Terminamos con este principio, hermanos, que ya entendimos. San Juan 3:16. El amor de Dios, su esencia, efectuando un acto desinteresado. Dice la Biblia, porque de tal manera Dios amó al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué, mis amados? Para que todo, subraya esa frase, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas, el pecado, que la luz, la santidad, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, porque el que practica el pecado, usted ya sabe que sigue. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas. ¿En dónde, mis amados? En Dios. Usted tiene el amor de Dios, ¿verdad que sí? Todo lo que hacemos van a ser manifiestas en Él, representarán a Él. Dios muere por todos, hermanos, por todo el que cree. Para Él quedó, para Él, hermanos, para Dios, ¿verdad? El mandar a su Hijo a morir en la cruz dejó a disposición ese amor verdadero. El amor de Dios es universal. El amor de Dios no tiene barreras, no tiene límites. El amor de Dios no conoce fronteras. El amor de Dios no excluye raza, lengua, nación o color. El amor de Dios es absoluto, hermanos, no hace acepción de personas. Es el único amor que no excluye ni discrimina. El amor de Dios es absoluto. El amor de Dios produce vida. El rechazar el amor de Dios, lo único que nos va a traer es muerte. Dice la Biblia en San Juan 10, versículo 10, que Él vino a dar vida en abundancia. Y rechazar la vida, y rechazar el amor de Dios traerá muerte. Producirá escasez, sequía y pobreza espiritual. Recibir el amor de Dios, cristianos, según Hebreos 7:16, produce vida indestructible, vida eterna, vida jamás perecedera. Pero rechazar el amor de Dios traerá destrucción, perdición y condenación eterna. ¿Y qué dice la Biblia en Santiago 5:20? ¿Les ayuda, estimo, por favor? ¿Qué dice la Biblia en Santiago 5:20 para que oremos juntos? Santiago 5:20 dice: sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte a un alma. ¿Y qué sucederá, mis amados? Cubrirá multitud de pecados, porque solamente el amor de Dios cubre todo, hermanos, paga todos. En el Antiguo Testamento los sacrificios solamente cubrían temporalmente. Llega Jesús en la cruz y
salda a todos de una sola vez, hermanos. Ponga su Biblia ahí abajito. Vamos a orar. Parejas, tómense de la mano, por favor, parejas, esposos. Voy a orar por ustedes. Acompáñenme a orar. Padre, en nombre de Cristo Jesús, te damos gracias, mi Dios. Gracias por tu palabra, gracias por tu exhortación, mi Dios. Gracias porque tú siempre has estado con nosotros, mi Dios. Yo te ruego en el nombre de Cristo Jesús que estas parejas, oh Dios, las familias, Padre amado, se amen. Porque de tal manera tú amaste, oh Señor, y distes. Que ellos se amen verdaderamente con el amor ágape, con ese amor que nunca deja de ser, para que ellos puedan dar simplemente sin esperar nada a cambio, Dios. Que el amor sea desinteresado, que no esperemos recibir nada, Señor, porque cuando yo amo, tú me edificas, tú me nutres, Dios. Tú me bendices, y eso me es suficiente. Ciertamente llegaría dolor o aflicción como ser humano, pero tú estás conmigo, Señor, y tú me ayudarás a verdaderamente amar, a edificar mi vida, Señor. Permite que estos varones de Dios y mujeres, oh Dios, hagan ese pacto delante de ti de amarse verdaderamente, Señor, de que dejemos el egocentrismo, esa egolatría, Dios, de que solamente a mí me tiene que ir bien, que a mí me tienen que amar. Tú amaste aún a tus enemigos, Señor. Tú buscaste estos recipientes para poner tu eterno amor, Dios. Henos aquí, Dios. Ya nos has llenado con tu amor eterno, Señor, y nos vamos a esforzar por darlo, sin esperar nada a cambio, sabiendo que de ti tenemos la retribución eterna, mi Señor. Gracias por llenar mi corazón, mi vida. Ayuda a mis hijos, dile ahí. Ayúdame, Señor, para que yo le dé buen testimonio a mis hijos y que verdaderamente vean buen testimonio de amor, y que mi familia y mis hermanos en Cristo puedan reflejarse en ti también, Señor Dios, amando, Señor, sin esperar nada a cambio. Gracias, Dios. Sana corazones, oh Dios, si hay corazones rotos aquí, sana esos corazones, mi Dios. Demuestra, oh Dios Todopoderoso, ese poderío que tu amor, que sobrepasa todo entendimiento, puede hacer en ellos. Muéstrales ahí, Dios, que tú los amas, Señor, que si nadie los ama, aunque padre y madre me rechazare, tú ciertamente me amarás, Dios. Tú nunca me desampararás. Solamente tu amor, oh Dios, ese amor eterno, Padre Santo, que me ha conquistado, me ha dado esperanza, me ha dado fuerzas, me ha dado vida eterna, Dios. Gracias por amarme, mi Dios. Gracias por amar a este mundo. Te damos gloria y te damos honra, y queremos dar también un acto de amor. Apláudele bien fuerte al Dios Todopoderoso, hermanos. Gracias, Señor. Con amor, Padre Santo, te damos este acto de gracias para ti, Señor. En nombre de Jesús. Amén y amén.